Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis estimados alumnos. Espero que tengamos una semana muy productiva y llena de entusiasmo. Lo sé, las noticias parece que nos dan solo eso, muy malas noticias, pero también si ponen atención hay algunos indicios de que esto pronto va a mejorar. Así que vamos a trabajar juntos y echarle muchísimas ganas. Hoy vamos a ver los géneros narrativos. Y bueno, ¿estos cuáles son? Primero que nada vamos a recordar que para los griegos en la clasificación clásica existían tres géneros literarios: el lírico, el épico y el dramático. El lírico solamente se limitaba a la manifestación de emociones, es el antecedente de lo que ahora llamamos poesía. El épico contaba historias precisamente de héroes, contaba grandes hazañas y es, digamos, la antecesora de lo que hoy serían los géneros narrativos, y el dramático, que obviamente es donde se representan acciones, emociones en un escenario para un público que obviamente es nuestro actual teatro. Nosotros nos vamos a enfocar solamente a los géneros narrativos, aquellos que cuentan una historia o alguna serie de sucesos. Ya tuvimos pues un tema parecido con la anécdota, donde vamos a contar algo que nos haya pasado, pero aquí pues obviamente pesa más la ficción, algo creado por el autor, aunque pues ya veremos más adelante que incluso hay autores que celebran la no ficción, que son historias que en verdad pasaron, pero que aún así le agregan un poquito de su imaginación para darle más estilo literario. En este tipo de textos vamos a tener tres elementos muy importantes que no pueden faltar. La primera es la trama, y la trama consiste básicamente en qué sucede entre el principio y el fin de la historia. Los que tuvieron conmigo algunas clases en secundaria sabrán que hablamos de esto precisamente, del hilo argumental. El hilo argumental es el inicio y el fin de la historia. Las tramas son cada una de las partes que suceden entre ese principio y ese fin. Y claro está, dentro de esas tramas tenemos un planteamiento donde se nos presentan los personajes, su contexto, incluso sus normas lógicas, cómo funciona su mundo. Ahí tenemos que plasmar desde, en ese mundo existe la magia, ese mundo está pegado a las leyes de la lógica real, o podemos inventar algunas. Después tenemos el nudo, que es donde nuestros personajes van a interactuar entre ellos y con su contexto, y se va formando un conflicto. Dicho conflicto va a llegar a su punto máximo en lo que llamaremos clímax, que es la siguiente trama. En el clímax, que le llamamos la parte más emocionante, más que la parte más emocionante, es el punto cúspide del conflicto que se va creando en el nudo, para que de ahí creemos precisamente un desenlace. ¿Cómo se soluciona la situación y qué consecuencias tiene para nuestros personajes? El segundo elemento es nuestra voz narrativa, es decir, quién nos va contando, lo que conocemos como un narrador. Muy bien, existen dos tipos principales. El externo, que generalmente está en tercera persona, es alguien que nos cuenta la historia, pero solamente como espectador. No participa, no le afecta la historia, simplemente está ahí y nos va contando lo que sucede. Y el interno, ese sí nos lo cuenta desde su perspectiva, e incluso en ocasiones esa persona puede participar en ella. Hay algunas historias que incluso nos las cuenta su protagonista. Así que date una idea de todas las posibilidades que esto incluye. De ahí tenemos también un tercer narrador, que es el omnisciente. ¿Cuál es? Es una persona que sabe todo de la historia, conoce los antecedentes de los personajes, sus sentimientos, sus pensamientos y demás. No se considera una tercera clasificación porque entra dentro del interno, pero también pues incluye algunos rasgos extras. Y claro, los personajes, que son aquellos que le van a dar forma total a nuestra historia. De hecho, hay historias que tienen tramas muy simples, pero como sus personajes están muy bien creados, no nos importa que la trama no nos lleve incluso a algún lado como tal, porque lo que nos interesa es el crecimiento de los personajes. Estábamos viendo, por ejemplo, esta película de Al borde de los 17. ¿Se acuerdan? La estábamos viendo un poquito en clase. Precisamente la historia es muy simple, pero lo que nos llama la atención es ver cómo crece nuestra protagonista. La protagonista, de hecho, es aquella persona que da origen y sustento a la historia. Básicamente, sin ella no hay historia.
Tenemos el agonista, que es aquel personaje que va a apoyar o motivar a nuestro protagonista, y el antagonista, que no necesariamente es enemigo del protagonista, pero sí que se opone a él, dificulta su camino, es algún rival, es alguna competencia de nuestro protagonista. Esos tres conforman lo que es nuestro triángulo de personajes principales o primarios. Son aquellos que le van a dar la forma completa a nuestra historia. Sin embargo, si queremos enriquecerla, podemos usar personajes secundarios, que son aquellos que la historia puede suceder sin que ellos estén ahí. Sin embargo, el que nos permitan participar, pues también nos permite hacer la historia más rica, más compleja o más detallada. Y los terciarios, que serían como los extras, aquellos que nada más sirven para darle mayor trasfondo a la historia, pero que en realidad su participación no ofrece algo más que crear un fondo. Tú ya conocías estos elementos para contar una historia. Escribe aquí tus respuestas en un texto a las preguntas que te voy a poner para que podamos hacer un apunte de esta sesión. No te preocupes, no es necesario que hagas evidencia de esto. Sin embargo, sí vete tomando los apuntes porque haremos un ejercicio en nuestra sesión siguiente. Que tengas excelente semana. Soy Joram Morales, tu docente de lenguaje y comunicación.